Hola a todos y bienvenidos a esta última clase del curso en donde vamos a guardar nuestro documento finalmente. Vamos a ver los diferentes formatos en donde podemos guardar nuestro documento, ya sea bien para imprimirlo a nivel digital, porque queremos hacer una publicación en redes o cualquier cosa así, ya sea porque lo queremos mandar a imprenta, porque nuestro documento se va a imprimir físicamente en papel y necesitamos proporcionar a esa imprenta un documento que evidentemente no va a ser este archivo de InDesign. Este digamos que es el archivo de trabajo. Bien, pues si nos vamos a archivo, ya hemos visto que si le decimos guardar, vamos a guardar el archivo con el mismo nombre y misma ruta que tiene actualmente. Si le decimos guardar como, vamos a poder modificar el nombre y también la versión en la que lo guardemos. Vamos a explorar aquí estas opciones. Veíamos, aquí le podemos dar un nombre y en tipo tenemos la opción, en este caso, de InDesign 2020, documento de InDesign 2020, plantilla de InDesign 2020 y luego InDesign CS4 o posterior y DML, que decíamos que era el archivo como de seguridad, que vamos a poder abrir con cualquier versión de InDesign. Nosotros normalmente cuando hagamos un guardado lo haremos siempre en la última versión. Bien, le decimos cancelar y volvemos a archivo. En archivo también teníamos la opción de empaquetar, que ya hemos visto que nos solucionaba los problemas de los elementos enlazados. Y entonces nos queda una opción muy importante, que es la opción de exportar. Control o comando E. Bien, cuando yo le doy a esta opción, fijaros que otra vez me pide el nombre y el tipo de archivo que quiero generar. Si yo despliego aquí, fijaros que tengo un montón de opciones. Tengo la opción de Adobe PDF imprimir, luego Adobe PDF interactivo, ahora vamos a ver las diferencias, y luego un elenco de otros archivos en donde probablemente los más conocidos sean, por supuesto, el JPG, que es un tipo de archivo de imagen, o el PNG, que es exactamente lo mismo, pero con la posibilidad de generar un canal alfa. Bien, pues con estas dos opciones vamos a poder crearnos imágenes en base a archivos compuestos por una retícula de píxeles, y luego también como elemento destacable yo marcaría la opción de EPS. Los EPS es Encapsulate PostScript File, vienen a ser un tipo de compresión del archivo que nos va a permitir abrirlo tanto con programas de lectura vectorial como pudiera ser Illustrator, como con otros de tratamiento de imágenes como pudiera ser Photoshop, o con un programa como Adobe Reader destinado a la lectura de PDFs. Digamos que un EPS nos va a permitir guardar nuestro archivo en un tipo de formato muy legible por diferentes programas. Pero bien es cierto que aquí lo más importante de todo es la posibilidad de guardarlo como archivo PDF. El archivo PDF es, en mi experiencia profesional y creo que en la de todos, el archivo universalmente utilizado y reconocido para imprenta, ya bien sea, como decía, imprenta digital, que publiquemos digitalmente, o ya sea para imprimir físicamente en papel. Y aquí radica la diferencia entre estas dos posibilidades, cuando nos dice PDF imprimir y cuando nos dice PDF interactivo. PDF imprimir lo vamos a utilizar siempre que nosotros queramos imprimirlo en un soporte físico. Y PDF interactivo podemos utilizarlo para publicaciones en plataformas digitales, ya sea en un iPad, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, ya sea donde sea. El archivo va a ser digital y por tanto la resolución, y ahí es la clave de la diferencia, la resolución de las imágenes que tenga ese archivo van a venir configuradas en una horquilla más baja, entre 90 y 150 píxeles por pulgada, si es interactivo. En cambio, si lo vamos a mandar a imprenta, estamos trabajando ahora ya con pigmentos de tinta que van a ir generando esos colores, esos píxeles. No estamos trabajando ya con fotones de luz, como hacemos con el mundo interactivo, y entonces necesitamos una resolución de imagen mucho más alta, entre 200 y 300 píxeles por pulgada. Por lo tanto, veremos que hay una diferencia de peso cuando hacemos un PDF de impresión y un PDF interactivo. Eso también es interesante porque, por ejemplo, a veces estamos publicando o queremos imprimir, publicar, imaginaros,
nuestro currículum, que luego tenemos que mandar por correo y no puede pesar más de tanto, necesitamos que sea un archivo ligero, muchas veces nos ponen en esa condición y estamos empeñados en que nuestro PDF tenga muchas páginas y muchas imágenes y tal, bien, pues una solución es exportarlo como PDF interactivo y vamos a bajar el peso de ese archivo de manera sustancial. Bien, vamos a marcar entonces la primera opción, Adobe PDF imprimir. Vamos a imaginar que esta página de esta revista la vamos a imprimir físicamente y este PDF lo voy a guardar dentro de esta carpeta de Lebutois. Voy a crearme una nueva carpeta que la voy a llamar PDF nuestro, porque tenemos otros PDFs que nos hemos creado de manera automática a través de los empaquetados. Bien, me creo esta carpeta, me meto dentro para decirle que me guarde mi archivo en su interior y le digo que guardar. Bien, ahora nos van a aparecer las opciones de exportación de Adobe PDF. Y tenemos un poco, digamos, la parte interesante de esta clase. Hay muchas opciones, así que hay que prestar un poquito de atención. Yo intentaré ir pasando por las más importantes para que no sea demasiado quisquilloso el asunto. Entonces, la primera opción que vemos aquí es valor de Adobe PDF, impresión de alta calidad. Bien, esto no lo vamos a tocar nunca porque en alta calidad es donde queremos trabajar. El estándar y la compatibilidad nos olvidamos de ella. Fijaros, aquí nos dice una descripción de lo que significa una impresión de alta calidad. Básicamente, y resumiendo, es que las imágenes que tenemos en nuestro archivo se impriman a una resolución entre una horquilla alta, muy alta, de calidad, de 200 a 300 píxeles por pulgada. Bien, pues aquí empieza entonces lo que podemos empezar a toquetear. Las páginas. Tenemos la opción de todo o de darle un rango. Yo en este caso tengo 3 páginas en mi documento, la 1, la 2 y la 3, y no quiero imprimirlo todo. Así que le digo rango. Y dentro de rango voy a decirle qué páginas quiero. Puedo decirle la 2, 3. Esto significa que quiero la 2 y la 3. Y también podría decirle, imaginaros que tengo más páginas y quiero imprimir de la 2 a la 10, en vez de ponerle 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta 10, puedo ponerle un guión y eso significa que me imprima desde la 2 hasta la 10. Esto es muy útil cuando tenemos muchas páginas. En este caso le voy a poner 2, 3 porque quiero la 2 y la 3. Y ahora importante, me dice exportar como páginas o como pliegos. Es decir, yo quiero que mi impresión sea de esas 2 páginas pero por separado, esa sería la opción de páginas, o las quiero juntas como un pliego, es decir, un pliego significa que las páginas funcionan enfrentadas las unas a las otras. Eso es un pliego, el pliego de la 2 y la 3, páginas opuestas que se llama en InDesign. Bien, así que estas opciones que acabamos de decir, muy importantes. El resto de opciones podemos saltárnoslas, no son relevantes. Pasamos a la compresión. En la compresión, aquí lo que estáis viendo es un poco lo que os venía hablando de la resolución de las imágenes. Fijaros que aquí estamos trabajando entre 300 y 450 píxeles por pulgada, es muchísimo. ¿Vale? Lo dejamos entonces aquí, no tocamos nada y nos vamos a marcas y sangrados. Esta también es interesante y muchas veces la tendremos que usar. Aquí en las marcas, fijaros que yo tengo activa la marca de recorte. Esta marca es muy importante, sobre todo tal y como yo trabajo con InDesign, que normalmente trabajo con libros y entonces hay que mandarlos a imprenta y a su vez tienen que ser guillotinadas esas páginas por un lugar preciso que aquí, digamos, le marcamos a través de esta marca de recorte. Le vamos a marcar a la guillotina por dónde cortar el papel. Por lo tanto, yo siempre necesito mandar mi documento PDF con las marcas de recorte. A decir verdad, no me piden ninguna marca más. No me piden las marcas de sangrado, ni la de registro, ni las barras de color, ni la información de página. Todo esto son marcas que van a ir alrededor de nuestro papel y que van a ir dando diferente información, pero como os digo, en mi experiencia y dentro de la editorial para la que yo trabajo, la única que me han pedido siempre ha sido la marca de recorte. De cualquier manera voy a marcar la marca de registro, la barra de color y la información de página, por ejemplo, para que una vez que publiquemos o imprimamos nuestro PDF, las veamos. Las marcas de sangrado, pues bueno, pues también podríamos marcarlas, pero bueno, este documento en realidad pues no va a sangre prácticamente nada más que esa línea del sombrero encima de los cuadros de la página inferior derecha, así que bueno, tampoco tiene mucho sentido, básicamente vamos a marcar por dónde va la sangre. Fijaros que aquí tenemos una opción que es sangrado y anotaciones, y tengo la opción de utilizar la configuración de sangrado del documento. Si yo al documento le he dado un sangrado de 3 milímetros normalmente que se utiliza, pues si marco esta opción, ese es el sangrado que estoy utilizando para mi impresión. Si la desactivo, yo puedo aquí darle
un sangrado cuando no se lo he dado, porque este documento con el que estamos trabajando no tiene sangrado. Y luego tengo, bueno, pues la opción de incluir un área para hacer anotaciones, más allá de la parte imprimible del papel de nuestro documento. Bien, de momento vamos a dejarlo así. Vamos a marcar también, ya que estamos, las marcas de sangrado. Bien, luego tenemos la salida, en donde no vamos a tocar nada. Avanzado, en donde tampoco es necesario tocar nada. La seguridad, 3/4 partes de lo mismo. Y un resumen en donde vemos un poco las especificaciones que hemos configurado. Entonces, lo más importante es, en general, ajustar bien las páginas, qué páginas queremos y cómo las queremos, individualmente o en pliegos, y las marcas y sangrados que queremos que vayan impresas. Una vez con eso, exportamos. Me vuelvo a dar el aviso del texto desbordado de la página 2 y 3. Le digo que OK. Y se me crea mi PDF. Si me voy a la carpeta PDF nuestro, aquí lo encontramos. Vemos que tiene un tamaño de 1 mega, 1000 kilobytes, 1005, y vamos pues a abrirlo. Bien, una vez que nosotros abrimos con nuestro lector de PDFs nuestro documento, vemos que tenemos todas esas marcas alrededor de nuestro elemento imprimible, que se ha impreso en páginas opuestas de manera correcta. Entonces vamos a ir identificando esas marcas. Estas dos líneas perpendiculares entre sí, más exteriores, son las marcas de sangrado, por donde iría el corte a sangre. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos todo en blanco, así que no tiene mucho sentido. La siguiente marca, muy parecida, pero más en el interior, es la más importante, es la marca de recorte. Es por donde se tiene que pasar la guillotina. Estas líneas marcan el tamaño real de nuestro papel. Y como veis, el resto de marcas están por fuera, nunca se van a imprimir. Entre ellas, estas barras de color, tanto en escala de grises como en color, que hacen referencia a esa marca de barras de color. Y finalmente, tenemos aquí en donde nos dice el nombre del archivo y el número de páginas, que hace referencia a la marca de información de página. También tenemos estos circulitos en los puntos medios de cada lado de la página, que hace referencia a las marcas de registro, que se llamaba. Bien, las más importantes, como os decía, las marcas de recorte, estas de aquí, en el interior, que por supuesto solamente utilizaremos cuando queramos imprimir cosas en el medio físico. Cuando estemos trabajando en el medio digital, no nos interesan en absoluto todas estas marcas. Por poner un ejemplo, si yo estoy otra vez en mi archivo de InDesign y le digo archivo, exportar, y en este caso le digo que quiero hacer un PDF interactivo, lo voy a meter dentro de nuestra carpeta PDF nuestro y le voy a llamar Le Botón Interactivo. Le digo que guardar y fijaros que las opciones son muy diferentes. Tengo las opciones de general, qué páginas quiero, el rango, vamos a decirle lo mismo que antes, la 2 y la 3. Del resto de cosas solamente le digo que quiero que sean pliegos, eso sí. En la compresión, fijaros que puedo manejar aquí el tipo de compresión que yo quiero y está haciendo referencia a esas imágenes enlazadas. Una resolución de 72 es muy baja, podría subirla un poco, por lo menos a 96, os aconsejaría yo. Y luego el resto de opciones que no vamos a tocar. Como veis, no tengo ninguna opción para las marcas. Le digo que exportar, texto desbordado, OK. Y aquí fijaros porque este aviso sí que es interesante. Me dice, este documento usa el espacio de fusión CMYK. Los colores se convierten en RGB en archivos PDF interactivos. Para evitar cambios de color, haga clic en cancelar y elija RGB de documento en el menú edición, espacio de fusión, transparencia y haga clic en continuar. Lo que nos está diciendo aquí es que el documento está utilizando un modo de color CMYK, que es para elementos de impresión a nivel físico, porque usa las tintas, los pigmentos con los que se crean todos los colores, llamados cian, magenta, amarillo, yellow y K de black, de negro, y que, como estamos trabajando en un PDF interactivo, lo va a pasar a RGB, que son los 3 colores con los que se generan el resto dentro de las pantallas a través de la luz, como os decía, de esos fotones, el red, el green y el blue. Y nos dice que sí, que lo que queremos es no tener este traspaso de colores, porque siempre hay unas variaciones, a lo mejor un rojo se ve un poco diferente a como lo venimos viendo en pantalla y luego nos sorprende, pues que podemos ir a la opción de edición, espacio de fusión de transparencia y elegir la opción directamente RGB. Vamos a hacerlo, así que le digo cancelar. Me voy a edición, espacio de fusión de transparencia y aquí, como veis,
el documento está en CMYK y si yo lo que quiero es trabajar en el mundo digital, lo mejor que puedo hacer es pasarme a RGB. Y aquí, aunque no lo hayáis apreciado, ha habido cambios en determinados colores. De tal manera que ahora cuando vayamos a imprimir y le decimos archivo, exportar, le digo el botón interactivo, lo voy a sustituir, guardar, lo reemplazo, ya tengo las opciones configuradas de manera correcta, así que le digo que exportar, ok, fijaros que ya no me da ese aviso, porque entiende que hay una coherencia entre el modo de color en el que estamos trabajando, RGB, y el tipo de PDF que estamos generando, interactivo. Y ya no nos vamos a llevar sorpresas en pantalla de cómo se ven los colores. Aquí lo tendríamos sin ninguna marca, listo para publicarse en cualquier lugar. Por último, fijaros que si vuelvo a mi carpeta y veo los dos PDFs uno al lado del otro, uno ocupa 1 mega y el otro ocupa 127 K, es decir, casi una décima parte. Interesante cuando realmente lo que queremos es un archivo ligero. Bien, pues con esto hemos terminado la clase, espero que os haya servido un montón, que lo pongáis en práctica todo este conocimiento que habéis adquirido durante el curso. Os animo realmente a utilizar este programa y a ir convirtiéndoos cada vez en más expertos y más expertos. Y yo por mi parte me despido. Recordaros que os dejaré un proyecto de final de curso para que realicéis, en donde digamos será un reto de un nivel de dificultad digamos alto para que utilicéis todo digamos el conocimiento que hemos ido acumulando a lo largo del curso. Y ese proyecto me lo podréis mandar para que yo os lo corrija personalmente y de esta manera tengáis una valoración, un feedback a todos los niveles. Bien, simplemente recordaros también que podéis encontrar más cursos míos sobre otros temas en el caso de que quisierais que siguiera yo siendo vuestro profesor para aprender diferentes softwares creativos. Un saludo y espero saber de vosotros pronto a través de vuestros proyectos.